Todo lo que necesitas saber para leer la Odisea. Un encuentro con un gigante que devora hombres. Una hechicera que convierte hombres en cerdos. Un rey destronado hace tiempo que recupera su trono. Cada una de ellas por sí sola ya sería una gran historia. Pero cada una de ellas no es más que un episodio de la Odisea, un poema de 12.000 versos que abarca historia, mitología y leyendas de la antigua Grecia. ¿Cómo comprender un texto tan extenso que nos habla de un mundo tan lejano? El mero hecho de que podamos leer la Odisea ya es increíble, dado que fue compuesta antes de que se crease el alfabeto griego, en el siglo VIII a.C. Fue compuesta para oyentes más que para lectores, y era declamada por poetas llamados rapsodas. Según la tradición, su autor fue un invidente llamado Homero, aunque nadie sabe a ciencia cierta si existió realmente o se trata de una leyenda. Aparece mencionado por primera vez siglos después de su época, y los poemas que se le atribuyen parecen haber sido reformados y modificados muchas veces por múltiples autores hasta ser finalmente escritos en su forma actual. En realidad, la palabra rapsoda significa aquel que cose, ya que estos autores combinaban historias ya existentes, chistes, mitos y canciones, creando una única narración. Para recitar estas enormes epopeyas en directo, los rapsodas empleaban una métrica regular, junto con recursos mnemotécnicos, como la repetición de pasajes memorizados, o fragmentos que incluían descripciones del paisaje, listas de personajes, que ayudaban al rapsoda a no perderse en la narración, del mismo modo en que el estribillo o el puente de una canción nos ayudan a recordar los siguientes versos. Como la mayoría de las historias les resultaban familiares a los espectadores, era habitual oír las partes del poema desordenadas. En un momento dado, el orden quedó fijado, y la historia adquirió la estructura que conocemos hoy en día. Pero como el mundo ha cambiado un poco en los últimos miles de años, es bueno tener una idea del contexto antes de ponerse a leer la Odisea. La Odisea misma es la secuela de otra famosa epopeya de Homero, la Ilíada, que cuenta la historia de la guerra de Troya. Si hay un tema fundamental que una a ambos poemas, es este: jamás, bajo ninguna circunstancia, incites la ira de los dioses. El panteón griego es una peligrosa mezcla de poder divino e inseguridad humana, propenso a los celos y rencores de proporciones épicas. Muchos de los problemas que afrontan los humanos en los poemas son causados por su hibris o excesivo orgullo al creerse superiores a los dioses. El deseo de complacer a los dioses era tan grande que los antiguos griegos tradicionalmente acogían a todos los extranjeros con generosidad en sus hogares, por temor a que fuesen dioses disfrazados. Este antiguo código de hospitalidad se llamaba xenía. Los anfitriones concedían comida, comodidad y seguridad a sus huéspedes, y los huéspedes devolvían el favor con gentileza y con regalos si los tenían. La xenía desempeña un papel significativo en la Odisea, donde Odiseo, en sus andanzas, es el invitado perpetuo, y durante su ausencia, su inteligente esposa Penélope desempeña el papel de la eterna anfitriona. La Odisea cuenta todos los años de viaje de Odiseo, pero la narración comienza in medias res. 10 años después de la guerra de Troya, encontramos a nuestro héroe atrapado en una isla, todavía lejos de su Ítaca natal y de su familia, a la que no ha visto en 20 años, por haber enfurecido a Poseidón, dios del océano, al haber dejado ciego a su hijo, un cíclope. El retorno de Odiseo a su hogar está repleto de infortunios, con crecientes problemas en casa, y los dioses debatiendo sobre su destino. Odiseo comienza a hablarles a sus anfitriones de aquellos años. Una de las cosas más fascinantes de la Odisea es la brecha entre lo poco que sabemos de su época y la riqueza de detalles que el propio texto contiene. Historiadores, lingüistas y arqueólogos han buscado durante siglos las ruinas de Troya y tratado de identificar las islas que visitó Odiseo. Igual que su héroe, esta epopeya en 24 libros ha hecho su largo viaje a través de siglos de mito e historia para que hoy en día conozcamos esta increíble narración.